Muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que ha sido un lujo escuchar tu presentación y tenerte aquí con nosotros. Estoy convencido, no sé si se puede, todavía no se puede medir qué porcentaje de esas 85.000 millones de neuronas se habrán activado, pero estoy convencido que ha sido un porcentaje altísimo. El último asunto que vamos a tratar en este panel es de la persona en el centro, es el ideal de ejemplaridad. No cabe duda de que son muchas las voces que aseguran que hoy en día nuestras sociedades carecen de un referente moral. Para analizar en esta época en la que vivimos, compleja, multicultural, postutópica, así como la carencia de ideas morales, de la que tanto se ha hablado ya, contamos hoy con el reputado filósofo y escritor Javier Gomá, quien dirige además la Fundación Juan March desde 2003. Vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Es una frase que al menos a mí me ha resultado especialmente inspiradora. Y parece ser que todos los escritores tienen lo que se llama un universo de palabras. Javier también. Yo me quedo con corazón educado, con teatro de la finitud y con chistemalismo. Muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, voy a ser rápido en el capítulo de agradecimientos, que estoy muy agradecido de poder participar en esta importante jornada ante público y audiencia tan distinguida. Y salimos rápidamente en busca del tema, que es en busca de un ideal para nuestro tiempo, un ideal contemporáneo. Y para eso, lo primero es llamar la atención sobre que no ha existido una gran cultura a lo largo de la historia universal que no haya tenido un ideal griego, un ideal romano, un ideal medieval, renacentista, ilustrado, una persona, o hombre o mujer, que concentra en su figura todos los valores deseables, todos los valores estimables, todos los valores excelentes, vigentes en una época dada. ¿Qué es un ideal? Me gusta caracterizarlo con 4 notas. La primera, un ideal que realmente lo sea, es una propuesta de perfección. Se propone una perfección humana. En segundo lugar, un ideal no describe cómo somos, prescribe cómo debemos ser. Y en consecuencia, es un ideal no descriptivo, sino prescriptivo, que señala una dirección. En tercer lugar, en presencia de una propuesta de perfección prescriptiva que señala una dirección, ocurre que además incluye una oferta de sentido para nuestra vida individual. Un ideal que verdaderamente lo sea es siempre iluminador de nuestra experiencia individual. Y finalmente, si juntamos las 3 características, propuesta de perfección que señala una dirección con oferta de sentido que ilumina la experiencia individual, el resultado es que el ideal que realmente lo sea moviliza las fuerzas latentes, es capaz de suscitar el entusiasmo. El ideal que tiene estas 4 características desarrolla 2 funciones sociales. Y es que, si es un auténtico ideal, es el fundamento de la sana crítica, porque criticar el presente es observar la diferencia entre la realidad y el grado en que se desvía del ideal latente en nuestra conciencia. Solo podemos ejercitar la sana crítica si lo comparamos con un ideal vigente. Si no, nuestro no es crítica, es criticismo. Se habla de que tenemos que ser ciudadanos críticos, pero sin ideal, el ciudadano no es crítico, es criticón. Y en segundo lugar, el ideal es aquello que, justamente porque moviliza el entusiasmo de una sociedad, es la que promueve el progreso social y moral de un pueblo. Bien, ¿cuál ha sido el último ideal vigente, el último ideal verdaderamente fecundo? El ideal de la modernidad. Un rodeo muy rápido sobre la filosofía de la historia. En lo que llamaríamos la premodernidad, desde la aurora de los tiempos hasta el siglo XVIII, luego más pronto se llamó el Antiguo Régimen, el hombre, la mujer, era el centro del mundo, era el príncipe de la creación, pero era siempre una pieza en un mundo que lo trascendía. Incluso se podría decir provocadoramente que la muerte es un invento moderno, es un invento posterior, porque obviamente la gente moría, el hombre o la mujer moría, pero el mundo, que es donde residía la verdad, seguía siendo tan bello, tan poderoso y tan magnífico como antes. Y de pronto, finales del siglo XIX,
finales del siglo XVIII y XIX, se produce el gran giro. Eso que era una parte de la sociedad, una parte del mundo, con su posición en el mundo y con sus estatutos de derechos y obligaciones, como zapatero, como mercader, como fraile, como mujer, como príncipe, como rey. Ese individuo se emancipa del todo anterior, se constituye en nuevo mundo, en nueva totalidad. Nace la subjetividad moderna, caracterizada por la conciencia de su propia dignidad infinita. Como dice Kant, descubre que es fin en sí mismo y nunca medio, resistente a todo, incluso al interés general, incluso al bien común. Y en ese instante, todas las antiguas servidumbres, leyes, reglas, reglamentaciones que pesaban antes como miembro de oposición, que ocupaba una posición en el mundo, empiezan a ser oprobiosos. Los sienten, todos los límites a su libertad, los sienten como ilegítimos, alienantes, empobrecedores. Y surge el ideal moderno, que es el ideal del yo libre, liberado, rebelde a los límites, creador como un artista, original y único como un genio. Y empieza el proceso que ha definido la cultura en los últimos 2 siglos, que es el proceso de ampliación paulatina de la esfera de la libertad individual a costa de los límites que antiguamente lo oprimían. Se crea ese coto privado, que es la vida privada, que es la libertad, confiado enteramente a la arbitrariedad, y que definió en un hermoso verso Rimbaud: he empezado a encontrar sagrado el desorden de mi espíritu. En mi vida privada hago lo que quiero mientras cumpla la ley y no perjudique a tercero. Tercer punto, situación actual, a mi juicio, agotamiento del ideal moderno. El proceso de ampliación subjetiva de la libertad que acabo de describir llegó a su máximo en los años 60, con la contracultura y con la posmodernidad. No se dice que ya no haya violaciones a la libertad, los hay 1000 al día. La diferencia es que esas violaciones, en contraposición a lo que ocurría antes, son ilícitas y nadie puede practicarlas sin envilecerse. Ese ideal moderno que a mi juicio se ha agotado y ha dado todos los frutos, no significa eso que haya desaparecido, al contrario, como suele ocurrir en este tipo de manifestaciones, cuando se agota es cuando se hace hegemónico, masivo, universal, triunfante. Es decir, el ideal libertario, romántico y moderno es en el que nos encontramos, por ejemplo, siempre activo en la industria cinematográfica de Hollywood. Cuando nació como una conciencia de una minoría, se publicó, se generalizó, se masificó, se emancipó de su origen y se convirtió ahora en una cultura popular. Es un ideal coetáneo, en el sentido de que ahora está vigente, pero a mi juicio no es contemporáneo, porque conviene distinguir que lo que es coetáneo, porque pertenece a nuestra edad, de lo que es contemporáneo, porque verdaderamente está a la altura de los tiempos. Ya no es un ideal válido, fecundo y transformador a la altura de nuestro tiempo. Y sin ideal, que es la situación que nos describe, cunde el descontento, el malestar en la cultura, que quizás sea el tono o el temple que define la situación actual. Ante esta ausencia de auténtico ideal hay 3 posiciones. La primera es la reaccionaria. Fijaos a dónde ha llevado la libertad, fijaos a dónde ha llevado la igualdad. Volvamos a una época antigua, premoderna, que ahí existía verdaderamente el orden. Esta posición, la reaccionaria, me preocupa menos que la siguiente, que es la posición de la resignación. Ser libres e iguales en democracia tiene un precio, la renuncia al ideal. Sí, ha existido un ideal en la época griega, romana, ilustrada, pero nosotros ya no, pues tenemos que tener la madurez de comprender que hay que vivir con el escepticismo, la resignación, incluso el cinismo de la ausencia de ideal, porque somos una sociedad compleja, especializada, multicultural, secularizada, fragmentada. Pero acordaos de lo que os he dicho antes, las 2 funciones del ideal. Uno es permitir el progreso moral de los pueblos, otro el desarrollo de la sana crítica. En consecuencia, una sociedad que renuncia al ideal es una sociedad destinada a la involución y a la ausencia de sana crítica que tendería al criticismo. Todas las culturas han tenido ideal. ¿Será la democracia liberal la excepción? Quizá eso nos abocaría a un estado que muchos aceptarían que es el de la vulgaridad triunfante. Una sociedad sin ideal está abocada a la vulgaridad triunfante.
Sin ideal, ¿por qué elegir la civilización y no la barbarie? Sin ideal, ¿por qué aceptar los gravámenes que son inherentes a una civilizada vida en común? Por eso yo os propongo un programa de reforma y transformación de la vulgaridad en 4 puntos. Primer punto, la rehabilitación de determinados límites a la libertad, esos límites que fueron tan desprestigiados en el ideal anterior, que tan fecundo fue y cuyos frutos se terminaron en los años, aproximadamente en los años 60 del siglo anterior. Porque hay límites que no alienan ni empobrecen, sino que enriquecen, que nos constituyen como individuos y que establecen las bases para una civilizada vida en común. Goethe dijo aquel verso hermoso: limitarse es extenderse. Hay límites interiores que, si son apropiados positivamente, nos constituyen como individuos o como ciudadanos. Pensad en las señales de tráfico. ¿Cuál es la mejor manera, más inteligente manera de llegar a destino? La más rápida y la más segura. Cumplir un código establecido por la sociedad. Pero mi metáfora favorita es el lenguaje. El lenguaje es un código social. Por tanto, tenemos que aceptar esas reglas sociales de la gramática. Pero he aquí que cuando aceptamos las reglas sociales de la gramática, cuando utilizamos el lenguaje, pasamos de un estadio de barbarie, del bárbaro, dicen los griegos, que son los que balbucean, a un estado con logos, con pensamiento, con razón y con discurso, es decir, lo genuinamente humano. He aquí un ejemplo de cómo aceptación de las reglas no empobrece nuestra libertad, sino la amplía, la enriquece y la eleva. En segundo lugar, de los 4 programas de reforma de la vulgaridad, estaría una revisión del concepto de vida privada, ese desorden sagrado del espíritu que decía Rimbaud. En lo jurídico, la vida privada es, lo que decía Tucídides, una conquista para siempre. Ojalá nunca, nunca perdamos el concepto jurídico de vida privada, que dice que podemos elegir el estilo de vida que queramos mientras respetamos la ley y no perjudiquemos a terceros, sin interferencias públicas ni privadas. Esto es una gran conquista. Pero lo que es una gran conquista desde el punto de vista jurídico es un disparate desde el punto de vista moral. El concepto de vida privada desde el punto de vista moral ha sido y es la coartada para la más soez vulgaridad moral. Desde la perspectiva moral, no podemos decir nunca que algo está permitido y no produce efectos a terceros, porque nuestra vida es ejemplo que produce un impacto positivo o negativo en nuestro círculo de influencia. No hay nada que no produzca perjuicio o beneficio a terceros. En consecuencia, eso nos hace ver que tenemos que ser responsables de nuestro ejemplo para que nuestro ejemplo produzca un efecto virtuoso, civilizador y no bárbaro en nuestro círculo de influencia. Aquella famosa canción que no solamente hemos cantado, sino que hemos bailado, y lo que he bailado se convierte en una verdad casi sagrada. ¿A quién le importa lo que yo haga?, que decía Alaska y Dinarama. Yo le diría a Alaska y Dinarama, desde el punto de vista jurídico, a nadie. Puedes hacer lo que quieras, pero desde el punto de vista ético importa mucho, importa muchísimo. En primer lugar, te importa a ti mismo, a tu propia conciencia, que no le debe ser indiferente si tiene una vida noble o una vida vulgar. En segundo lugar, importa a los demás, porque tu influencia puede representar un impacto positivo o negativo. Y finalmente importa a la sociedad, porque no le es indiferente a la sociedad si está compuesta por ciudadanos que tienen verdadera conciencia de serlo o personas que, por la coartada de la vida privada, embrutecen y envilecen su vida. Por tanto, el nuevo lema de este segundo punto sería: pasemos del ser libres al ser libres juntos. Pasemos de la liberación a la emancipación, que consiste en un uso virtuoso, en un uso razonable, en un uso prudente, un uso inteligente del espacio de la libertad ya ampliada. Y pasemos, y esta expresión a mí me gusta particularmente, de ser libres a ser elegantes, entendiendo por elegante la persona que sabe elegir bien, porque es la misma fórmula, la misma raíz. Porque ya no se trata de ser libres. Y os recuerdo, ser libres es la precondición de la ética, pero no la ética misma. Lo que nos define como agentes éticos no es que seamos libres, que se presupone, sino cómo hacemos uso de esa libertad. Y tercer punto de los 4 programas de reforma de la vulgaridad, de la definición de un ciudadano ilustrado. Una democracia no solamente prefiere, sino que presupone
una ciudadanía menor de edad, puesto que tiene una persona que tutela y dicta a las personas cómo tiene que pensar y sentir, mientras que una democracia es aquel sistema que presupone que sus ciudadanos son mayores de edad porque han comprendido que no hay nada por encima del humano que dicte sus vidas. Y en consecuencia, el ciudadano es el verdadero contrapoder. Importante las leyes, cómo no, importante las instituciones, cómo no, pero el verdadero contraponer ante, por ejemplo, la tendencia de las empresas al lucro infinito. Está muy bien la responsabilidad social corporativa, pero la verdadera responsabilidad social corporativa es la de un ciudadano ilustrado que compra o no compra las mercancías de una empresa si estima o no estima que está haciendo algo que como ciudadano ilustrado le gusta o le repugna. Y está bien que haya leyes que limitan los mandatos de los legisladores o someterlos, desde luego, cuando procede a juicio público, pero el verdadero contrapoder de los políticos es una ciudadanía ilustrada, que cuando inserta su voto lo inserta de una manera también ilustrada. Y lo mismo podríamos hablar de los medios de comunicación, que a veces tienden a la manipulación. ¿Y qué es un ciudadano ilustrado? Yo diría dos cosas. Un ciudadano ilustrado es una persona con visión culta. ¿Qué quiere decir visión culta? Pues, en primer lugar, un ciudadano ilustrado es una persona consciente de su dignidad. Rafael Yuste ha mencionado la importancia de la dignidad también en la ciencia. ¿Y qué es la dignidad? A mí me gusta definir, he escrito sobre ello largamente, si no me equivoco, la mención que hacía Llorens, de una de ellas era del artículo que publiqué en El País sobre la dignidad. La dignidad me gusta definirlo como lo que estorba. La dignidad es lo que estorba. Estorba a la rentabilidad, estorba a la productividad, estorba a la mayoría, estorba al bien común, estorba es lo que estorba, es lo que desmorona los planes de la rentabilidad, de la productividad, de la razón de Estado y, sin embargo, digno de preservarse. Y, en segundo lugar, persona con corazón educado. De acuerdo con lo que os he dicho antes, que es que el ideal caduco se ha convertido en ideal hegemónico, hoy en Madrid tenemos 4 millones de personas liberadas que se consideran ellos distintos, especiales, que se consideran artistas, originales como artistas, y se consideran por encima de las reglas comunes de convivencia como los genios, porque los ciudadanos actuales tienen la conciencia de sí mismo heredado del ideal libertario y liberal. ¿Y cómo es posible establecer comunes reglas de convivencia aplicadas a 4 millones de personas liberadas? Luego habrá que educar el corazón. ¿Se puede educar el corazón? Yo os lo diré de otra manera. ¿Se puede obligar a alguien por ley a ser virtuoso? ¿Y qué sociedad es más viable? ¿Aquella que los ciudadanos cumplen la ley por miedo al castigo? ¿Aquella que les repugna hacer lo correcto, lo civilizado, pero lo hace por virtud? ¿O aquella educada de tal manera, urbanizada en su corazón de tal manera que apetece lo bueno sin necesidad de premio y repugna lo incívico y lo bárbaro sin necesidad de castigo? Una sociedad de ciudadanos con visión culta y corazón educado serían los miembros preferidos de este partido cultural que he fundado, que lo he titulado el partido de la mayoría selecta. No de la minoría selecta, que es lo que nos han enseñado durante mucho tiempo, una minoría, ella sí, ejemplar, y todo el resto de la sociedad no tendría más que, dice un filósofo conocido, imitarla dócilmente. No, el partido de la mayoría selecta, donde cada uno de los ciudadanos está llamado a la ejemplaridad, cada uno de los ciudadanos a ser un ciudadano culto y con el corazón educado y, en fin, un ciudadano ilustrado. Y si eso se generaliza, por la generalización del buen ejemplo, acabaríamos imaginando una sociedad compuesta por ciudadanos de buen gusto y por unas costumbres cívicas que arrastran a la gente sin apenas esfuerzo hacia la virtud. Bien. El ideal que resume y concentra el programa de la reforma de la Bulgaria triunfante. El ideal que yo propongo es el de la ejemplaridad. He escrito no 1, no 2, no 3, 4 libros sobre la ejemplaridad y la tetralogía de la ejemplaridad que
escrito atraviesa muchas disciplinas: antropología, ética, sociología, política, estética, filosofía, hasta teología. No voy a intentar ni siquiera un resumen apretado de su contenido, solo diré 3 o 4 rasgos que más o menos indican hasta qué punto, efectivamente, el ideal de la ejemplaridad cumple con el programa de reforma de la vulgaridad que acabo de esbozar. En primer lugar, la ejemplaridad es un ideal. Reúne las 4 características. Es una propuesta de perfección que prescribe y señala una dirección, que ilumina la experiencia individual y que suscita el entusiasmo, de acuerdo al adagio latino de exempla traunt, los ejemplos atraen, arrastran, elevan. No es un ideal de libertad, sino de un determinado uso de la libertad, un uso virtuoso, social, razonable y responsable de esa libertad ya previamente conquistada. Seguidamente, la ejemplaridad, por su propia naturaleza, no admite la distinción entre vida pública y vida privada, no admite parcelaciones, porque la ejemplaridad es la respuesta a la pregunta: ¿qué tipo de persona es usted? Así, en general. No me diga que es buen padre de familia, buen profesional o que es deportista, sino, en general, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona digna de confianza? Fijaos qué hermosa expresión española: inspirar confianza, que todavía parece que tiene residuos mágicos. La ejemplaridad es aquella cosa mágica que hace emanar de la persona algo que inspira confianza, que no se puede mecanizar, que no se puede industrializar, que no se puede empaquetar, no se puede mercantilizar, porque todavía tiene esa especie de inspiración mágica. Y por último, la ejemplaridad es un ideal claramente extralegal. Cumplir la ley es necesario, pero no es suficiente. Se necesita un plus moral y la ejemplaridad designa justamente ese plus. Junto a la legitimidad de origen, que ha sido la que ha estado vigente en la concepción clásica del Estado de Derecho, lo que hace falta es cumplir la ley y que haya una legitimidad de origen, por ejemplo, elecciones cada 4 años que colocan a los políticos en su posición de poder. La ejemplaridad sugiere a una legitimidad de ejercicio. Por ejemplo, la paternidad. Hace 100 años un padre podía decir: esto lo haces porque lo digo yo, esto lo haces porque soy tu padre, y ahí estaba invocando un cortejo de poderes que un padre tenía: poderes económicos, poder social, poder económico, poder moral, incluso poder religioso. Hay un mandamiento de un mandamiento de la ley de Dios que le obliga a obedecer y a honrar a su padre y a su madre. Hoy pensáis vosotros que sirve aquello de esto lo haces porque soy tu padre. La paternidad ha dejado de tener una función básicamente biológica y se ha convertido en una función moral, junto a la legitimidad de origen de soy tu padre, una legitimidad de ejercicio, de cómo ejercitas esa potestad que se te ha sido concedida. Y solamente en este cambio de modelo de la coacción a la persuasión y de la jerarquía a la colaboración, el niño aceptará una autoridad si viene aderezada de una legitimidad de ejercicio, de un determinado uso de la potestad, de un uso ejemplar de esa potestad. Y finalmente, un conjunto de personas unidas por esa ejemplaridad de vida constituirían, ya no digo la base, sino incluso la junta directiva de este partido de la mayoría selecta. Y termino. Si tuviéramos que buscar un precedente, un ejemplo persuasivo que invite a la civilización y no la barbarie, que pueda tener un efecto civilizador sobre el presente, que personifique esa ejemplaridad que 4 rasgos he tratado de esbozar, que encarne la excelencia y la belleza del ideal civilizado, lo encontraríamos en el español más universal, en Cervantes, cuyo cuarto centenario de su fallecimiento celebramos este año. Si tuviera que definir la ejemplaridad de Cervantes, quien conozca su obra descubrirá que son fundamentalmente 3 elementos: su idealismo, por encima de la desesperación de la experiencia; su humor, la ironía y la autoironía; y la cortesía, que siempre abre espacio al otro. Idealismo, humor y cortesía es el secreto del ejemplo y de la ejemplaridad de Cervantes. La ejemplaridad, cuando se generaliza, mejora al todo social. España sería mejor, más cívica, más urbana, más humana, si se asemejase más a Cervantes, si imitara más su ejemplo, si fuera más cervantina, y el resto del mundo también. Muchas gracias.
Bueno, Carlota, Carlos, Rafael, Javier, muchísimas gracias por vuestra aportación a este interesantísimo panel, al menos a mí me lo ha parecido. Felicidades de nuevo a PD y a todo el equipo por este evento. Y a continuación dará comienzo la mesa redonda El lugar de España en el futuro. Gracias de nuevo.